Este 21 de enero se conmemora el centenario del fallecimiento de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. A su vida están unidos acontecimientos de enorme trascendencia histórica mundial: la construcción teórico-práctica del Partido Comunista de nuevo tipo, el triunfo de la primera revolución proletaria en el mundo en 1917, la fundación de la Internacional Comunista y la constitución del primer Estado dirigido por la clase obrera. Estos sucesos abrieron la crisis general del capitalismo, caracterizada por la división del mundo en dos sistemas, el capitalista y el socialista, y la lucha entre ellos. La agudización de las contradicciones entre la burguesía y el proletariado de los países capitalistas y la crisis del sistema colonial del imperialismo. El fallecimiento de Lenin se produjo 5 años después del triunfo de la revolución bolchevique, y después de que el poder obrero pudo poner fin y derrotar a la guerra contrarrevolucionaria impuesta por varios ejércitos extranjeros y la reacción interna inmediatamente después del derrocamiento del poder de la burguesía y los terratenientes, victoria que permitió encarrilar el proceso de edificación de la economía del país, y falleció luego de que en diciembre de 1922 el primer Congreso de los Soviets de toda la Unión, a propuesta de Lenin y Stalin, resolvió la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Lenin fue el artífice del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, luego Partido Comunista Bolchevique, el estratega para llevar a la clase obrera y los campesinos pobres al poder y para definir las tareas que el naciente poder proletario debía cumplir para construir el socialismo. Fue el teórico que desarrolló el marxismo en las nuevas condiciones que entonces vivía la humanidad, la época del imperialismo. Respecto a este último elemento, Stalin señala que el leninismo se desarrolló y se formó bajo el imperialismo cuando las contradicciones del capitalismo habían llegado ya a su grado extremo, cuando la revolución proletaria se había convertido ya en una cuestión de la actividad práctica inmediata, cuando el antiguo periodo de preparación de la clase obrera para la revolución había llegado a su tope, cediendo lugar a un nuevo periodo, el periodo de asalto directo al capitalismo. La obra teórica de Lenin es multilateral, abarca todos los aspectos que integran el marxismo, la filosofía, la economía política y el socialismo-comunismo científico. Discernió las características que para entonces habían alcanzado el capitalismo y precisó con total certeza los elementos presentes en el capitalismo de fines del siglo XIX, que permitían concluir que éste había llegado a su etapa superior de desarrollo, al mismo tiempo a su fase final, el imperialismo. Desarrolló la teoría sobre el Partido Revolucionario de la clase obrera, sobre el papel en el proceso de preparación y conducción de la revolución, y luego como destacamento de vanguardia en el periodo de construcción del socialismo bajo la dictadura del proletariado. Desarrolló la teoría sobre la construcción del socialismo y la dictadura del proletariado y la posibilidad de su triunfo en un solo país. Esclareció cómo la clase obrera puede y debe atraer a las otras clases y capas trabajadoras a la lucha revolucionaria, particularmente el campesinado pobre. Dio una gran contribución a la comprensión y resolución de la cuestión nacional. Enriqueció las ciencias sociales con sus trabajos científicos sobre temas agrarios, desarrollo del capitalismo en Rusia, en el terreno de la economía, de defensa y desarrollo del pensamiento materialista dialéctico, en la filosofía. Obviamente, lo aquí señalado queda corto en relación con la gigante obra del principal dirigente de la Revolución Rusa de 1917. Defendió infatigablemente los principios del marxismo, batalló con las falsificaciones revisionistas de la teoría revolucionaria y nos dejó a la clase obrera y los pueblos del mundo un incalculable legado que acompañará a la humanidad en la lucha por su emancipación. Basta recordar esas palabras que evocó 4 años después de que el partido bolchevique tomara el poder. Nosotros hemos empezado la obra. Poco importa saber cuándo, en qué plazo y en qué nación culminarán los proletarios esta obra. Lo esencial es que se ha roto el hielo, que se ha abierto el camino, que se ha indicado la dirección.